Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Ópera al Aire. Soy Gonzalo Montes. Hoy estoy con Rocío Ignacio, una soprano de altas cumbres, como digo yo, de una soprano maravillosa, estupenda. Ella ha cantado un repertorio lírico y por hoy ha cambiado su repertorio, pero bueno, como siempre, procedo a leer su currículum brevemente para no alargarme yo y escucharla a ella, y empezamos con las preguntas pertinentes. Rocío Ignacio nació en Sevilla, se gradúa en el Superior de Música y profesora de piano en el Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero. Después se gradúa en el Superior de Canto en el Conservatorio Superior de Córdoba, y actualmente su guía vocal y artístico es Alfonso García Leós, que después hablaremos de eso y que ya nos cuente cómo es una clase con Alfonso. En el 2009 gana el primer premio en el concurso internacional de canto Ciudad de Logroño, así como tercer premio en Irún y en Barcelona. Realiza una notable carrera en oratorio y concierto por toda España, alternándolo con la ópera. Su debut operístico es en diciembre del 2003 con Rigoletto. Desde entonces es habitual en todos los teatros de España y de Italia. Además ha cantado en Italia, pues se mueve entre estos dos países. También ha cantado en Estados Unidos, ha cantado Rigoletto en La Coruña, Santander, Jerez, Jaén, Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, La Flauta Mágica en Murcia, El Desierto Amor en Córdoba, Málaga, Castellón, Palau de las Arts y Bilbao. También ha cantado Falstaff, Viaggio a Reims, Werther, Marina, Francisquita, Caserío, etc. Desde el 2011, la mayor parte de la carrera de Rocío Ignacio se desarrolla, como he dicho, entre Italia y España. Ha cantado 4 cançons de Florestat do Amazonas, El Desierto Amor en Bolonia, ha hecho la gala de inauguración y Barbella Sevilla en la Arena también de Verona, La Bohème, Viaggio a Reims, El Desierto Amor en el Maggio Musicale Fiorentino, Rigoletto en el Reggio de Calabria, en Palermo, y Taormina, Don Giovanni, cantando Doña Ana. Ha cantado Carmen, Turandot, Falstaff, Carmen, La Machenera, Don Giovanni, perdón, El Sir d'Amore en Oman, bueno, y un sinfín de títulos. Las críticas de ella han dicho cosas estupendas que leía, son críticas muy bonitas. Decía, cerraba el trío solista, hablando de la flauta mágica, el trío solista una arrolladora Rocío Ignacio. También hablando de la Desdémona, decía, Rocío Ignacio interpretó un papel sólido gracias a un instrumento vocal que maneja segura en los medios y rotunda en los agudos. Su Helene del Jerusalén sonó muy musical, bordando su hermosa intervención del tercer acto. ¿Qué me importa? La vi. Es decir, las críticas han sido siempre a su favor, aunque imagino que también habrá críticas no tan favorables, porque siempre estamos expuestos los artistas a que haya críticas buenas o críticas no menos buenas, que guste o no guste lo que hacemos en el escenario, lo que en este caso haya hecho Rocío. Dice, por ejemplo, de Simón Bocanegra, dice, grandes luces prendió Rocío Ignacio en su construcción de la heroína, tremenda, crecida en los silencios y soberana en el tono. El mano a mano de Álvarez e Ignacio arrancó los aplausos incluso de los espectadores que faltaban por la pandemia. Y bueno, una carrera larga, constante, siempre segura, como dice aquí, de su canto y demás. La primera pregunta, yo suelo hacer 2 preguntas, pero la primera pregunta que tengo que hacerte, Rocío, es
¿Qué sientes al hacer una retrospectiva con todo esto que has hecho, con el currículum, con los sitios que has cantado? ¿Cómo te sientes ahora? Pues antes que nada, Gonzalo, muchas gracias por querer invitarme a tu canal y hablar de mi experiencia a lo largo de mi carrera y saludar a todos los espectadores de Opera al Aire. Con respecto a tu primera pregunta, ¿qué siento? Pues siento una enorme emoción y una grandísima satisfacción porque desde los 8 años yo estoy estudiando en el conservatorio y desde muy pequeñita, de esa edad, yo ya sabía que me quería dedicar a la música. Eso lo tenía muy claro. Luego cuando se me dio la oportunidad de entrar a trabajar mi voz, de repente descubrí un universo delante mía que dije, yo quiero dedicarme a esto. Y claro, a medida que vas estudiando te das cuenta de la dificultad y de lo difícil que es tener la oportunidad de trabajar, de desarrollarte. Y claro, cuando de repente oyes todo lo que has podido hacer y todos esos momentos que tienes en tu cabeza de grandes satisfacciones, de grandes noches, de éxito, eso se queda en la mente y en el corazón y solamente por uno de ellos llegan incluso a pensar que todo lo que has sufrido y toda la dedicación y todo el estudio que has tenido a lo largo de tantos años ha merecido la pena. Con lo cual, solo puedo dar gracias a Dios y a la vida. Bueno, hablábamos detrás de cámaras que el éxito es algo fugaz. Es decir, Muy fugaz. el tiempo en el escenario pasa muy deprisa. Pasa como que es un suspiro, pero esa preparación anterior, aunque es menos fugaz, es muy larga y muy concienzuda. Háblanos un Sí, poco sí. de esto, por favor. Pues efectivamente, cuando estás en el escenario y puedes cantar una ópera, un concierto, una zarzuela, ¿no? Lo que tengas en ese momento, la noche se te pasa volando, volando, porque entre la concentración que tienes que tener en lo que tienes que hacer y la música, que es algo vivo, que todas las noches es diferente, porque no siempre te sientes igual. En el momento en que se apagan las luces, ya la gente se ha ido del teatro, ya se fue, ya se acabó, ya comienza un nuevo trabajo, una nueva historia, ¿no? Y la verdad es que es muy fugaz, pero ese momento es en el que te das cuenta de lo que te llena la música y esta profesión y lo que da sentido a tanto esfuerzo. Y el Sí, tiempo en un cantante es muy relativo, muy, muy relativo, porque como comentábamos fuera de cámara, ¿no? Que para una persona normal, es decir, tengo un evento dentro de 3, 4, 6 meses, es un mundo, una vida, ¿no? Pero para un cantante decir, tienes que cantar Simone dentro de 2 meses, dices, ay Dios mío, si es que eso ya mismo está aquí. Y yo tengo la sensación esa de haber vivido como 3 vidas, muchísimo, haber vivido muchísimo, pero en una fracción de tiempo muy corto, cosa que es antagónica, ¿no? Pero es esa sensación, ¿no? Y es muy curioso, la verdad, sí. entonces tú crees, bueno, preguntándote respecto a cada momento es único, evidentemente. No sé si Sí, todos los sí, seres humanos en su vida, en sus trabajos, en sus labores, en sus quehaceres, siempre sea un único momento de determinadas cosas, pero el artista en particular, y hablando sí, del sí, sí. cantante, cada inicio, o perdón, o cada subirte a un escenario es un nuevo comienzo. Siempre, siempre. Por muy cantada que tú tengas una obra, cuando te subes al escenario es otra cosa. Un cantante nunca está igual cada noche. Desgraciadamente puedes estar muy, 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 muy bien y al día siguiente a lo mejor no estar tan bien, o viceversa, ¿no? Y siempre son sensaciones nuevas, siempre puede pasar algo inesperado en el escenario, antes, después, y la música es algo que está vivo, o sea, depende de tantos factores del trabajo tuyo, del trabajo del director, de la orquesta, siempre cuando haces una ópera, aunque sea la misma, siempre es diferente, el resultado es diferente, gracias a Dios, porque si no, pondríamos un disco y se acabó, ¿para qué vamos a ir al teatro, no? O sea Ya. que es así, es así. Bueno, y Es que algo vivo dependes, y ese es el encanto que tienen las artes, que es algo vivo. pero en el cantante, aunque nos pensemos que somos diferentes, especiales, que andamos por el mundo con otra mentalidad, ¿no?
Pero es que de todas maneras la voz es un instrumento tan complejo, tan difícil, tan Muy, sutil, muy complicado. tan fuerte, pero tan débil a la vez. A veces no Sí, sabes cómo va a responder la voz, ¿no? Dependes de estas cuerditas, ¿no? sí. Y es muy delicado, el instrumento es muy delicado, hay que cuidarlo muchísimo. Yo, como bien has dicho en mi currículum, toco el piano, también tuve la ocasión de estudiar 5 años de violonchelo y el instrumento, pues vas y tocas, sabes dónde está la posición o la tecla y suena, siempre suena. Pero la voz es muy complicada. La voz es muy complicada porque tú no sabes de un día para otro cómo puede estar tu voz. Ya. Te pueden afectar mil cosas, el viaje en avión, la sequedad o la humedad de un sitio, el teatro, si hay olor a pintura, si esa noche has dormido mal. Es que es tan diferente de un día para otro. Y antes de Claro, saludar, nos tenemos que apoyar precisamente en nuestra técnica para poder hacer que la voz suene lo más igual posible de un día para otro, pero claro, tienes que luchar con todos esos factores. y antes del escenario, ¿hay esa duda o no? A ver, yo siempre tengo esa duda, siempre, Así porque hayas vocalizado, así sepas que la voz, que no tienes ninguna patología, ningún catarro. ¿Hay esa duda indudable o no? Duda indudable. es que mira, yo a lo mejor puedo vocalizar muy, muy, muy bien en el camerino, que luego hay que salir al escenario. La sonoridad que tú tienes en un camerino no tiene nada que ver en el escenario. Y a lo mejor en el escenario resulta que de repente has respirado mal y te atragantas. O pueden pasar mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, siempre es una tranquilidad vocalizar en el camerino y saber que está bien la voz, tienes esa tranquilidad. Hay días que no tienes esa tranquilidad. Yo he tenido noches muy complicadas, es decir, de tener una bronquitis brutal, de no poder hablar, literal, de no poder hablar, y empezar a vocalizar y poquito a poco con el trabajo tener una voz y poder hacer una función sin que nadie se dé cuenta. Porque incluso a mí se me ha dado por ejemplo, cuando hice Barbero de Sevilla en Dubái, que estábamos estrenando el Teatro Nuevo de la Ópera de Dubái, yo estaba con bronquitis, pero como te digo, no podía hablar. Entonces yo estaba muerta de miedo, porque yo digo, Dios Ya. mío, el Barbero de Sevilla, con lo difícil que es, con lo largo que es, lo que tiene que cantar, por mucha técnica que yo tenga y que sepa que más o menos me aguanta, yo no sé si en un momento determinado llego al tercer acto y a lo mejor... y me dijeron, por favor, porque yo dije, por favor, anunciar que estoy mala. Ya. Es que no podemos hacerlo porque es la inauguración, ¿qué iban a pensar? Y yo tuve que hacer esa función, nadie se dio cuenta que yo estaba mala, pero yo sufrí muchísimo. O sea, los cantantes, la mayoría de las funciones, por lo menos en mi caso, siempre tenemos ese pesar de decir qué va a pasar, ¿no? Cuando Vale. estás mala es como dicen los italianos, un incubo, es una pesadilla. Cuando estás bien, pues lo disfrutas muchísimo más, ¿no? Pero ese es nuestro trabajo. No Bueno, sabemos cómo vamos a estar el día en concreto que hay que cantar. que es una duda legítima, es decir, uno no Claro, es, sin ánimo de meditar el trabajo de nadie, uno no es un funcionario que tiene que firmar un documento o que tiene que hacer un determinado trabajo diario y sabe que claro, puede haber un error, pero que no tiene nada que ver con tal vez con su físico, claro, a lo mejor con su talento. Nosotros tiene que ver con muchas cosas. El público no tiene por claro, qué claro. necesariamente saberlo, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, esa Yo duda recuerdo, también, mira, cuando yo debuté en el 2003 en Rigoletto, que por cierto tú me acompañabas en ese cast, sí, claro, eh, tampoco pude anunciar, pero yo el día antes a mí me dio un cólico nefrítico. imagínate. ¿A que tú no lo sabías? No me enteré. Yo decidí, a mí me dijeron, ¿quieres que anunciemos que estás mala? Y dije, no quiero que anunciéis porque como es mi debut, van a pensar que estoy muerta de miedo. Y no quise anunciar, pero mi debut fue un debut de sangre, por decirlo así, entre comillas. Bueno, O sea, cantaste yo lo pasé muy estupendamente, mal, cantaste un caronome maravilloso, con sus pianos, con todo, ¿no? pero claro, fue muy difícil. Dije yo, bueno, ya he tenido el bautizo, a ver ahora qué tal se me da. Es decir, Pero al principio siempre hay una delgada línea roja en la que estamos atravesando. sí, Indudablemente, por más técnicos que seamos, por más talento que exista, siempre hay ese riesgo, ¿no?
Sí, sí, sí. Somos una profesión de riesgo, desde luego. De ahí el estrés, de ahí los nervios, de ahí de que el arte sea caro, de que los cachés sean, porque son muchos factores, pero bueno, ese es otro tema. La segunda pregunta que tengo que hacerte y que le hago a todas las personas que me hacen el favor de acompañarme en estas charlas, ¿cómo fue ese despertar al canto? Porque siempre hablo con los invitados cuando decimos, no, yo me quiero dedicar al teatro, quiero dedicar a la música, y te preguntan, ¿y de qué vas a vivir? Ese riesgo, esa profesión como que, uy, no, tú tienes que ser abogado o arquitecto, que eso sí, al menos vas a tener más oportunidades. En la música como que no. ¿Cómo fue ese despertar y ese proceso en Rocío? Pues fíjate, yo, como te digo, yo sabía desde muy pequeñita que me quería dedicar a la música y en principio yo empecé con mi idea de ser director de orquesta. Ah, Esa mira. era mi pasión. De hecho, empecé estudiando el piano, luego el violonchelo, porque me dijeron, un buen director de orquesta tiene que tocar el piano, tiene que saber la técnica de la cuerda y la técnica del viento. Empecé a estudiar violonchelo, hice 5 años y cuando le dije a mi padre, papá, yo quiero estudiar oboe, porque me encantaba el oboe, no sabía si el oboe o la trompa. Y me dijo, mira, hija mía, yo ya dinero para más instrumentos no tengo. Así que si tienes que estudiar algo de viento, te metes a cantar, que se te da muy bien, porque yo cantaba canción popular, ¿no? Copla, flamenco y ese tipo de cosas, ¿no? Y yo decía, canto, por Dios. Bueno, pues justamente ese año tuve la ocasión, al final de curso, yo formaba parte de un coro, entonces vino una soprano del Conservatorio Superior a hacernos un concierto, que por cierto esa chica hoy en día es una de mis mejores amigas. Y cuando yo de repente oí cantar lírico en directo, dije, ¿esto qué es? Yo quiero hacer eso. Con lo cual mi padre, imagínate, loco contento, pues ya sabía que no me iba a comprar ni el oboe ni la trompa, y entonces me metí a clases de canto. Dio la casualidad que también era la época en la que yo estaba cambiando la voz y a mí me costaba mucho trabajo cantar. Y me dijeron, bueno, es que si te metes a canto además te van a enseñar técnica, no te va a costar trabajo. Y yo, ya está, mato dos pájaros de un tiro. Claro, cuando empecé a estudiar canto y empiezas a experimentar esas sensaciones físicas tan increíbles y tan inexplicables, dices tú, yo creo que mejor en vez de la dirección, mejor me voy a ir por lo del canto, que me gusta más. Y ese fue mi despertar al canto. Qué Porque además maravilla. en mi familia nadie se dedica a la música, ni nadie fue al conservatorio, ni vamos, esa fue mi historia. Bueno, hablemos de canto puro y duro. Sí, venga. Entremos en materia. Ha habido un recorrido, evidentemente, desde aquel 2003. Ya antes habrías, imagino, y lo intuyo, que habrías cantado más cosas antes de hacer tu debut en este Rigoletto. Ha habido en estos años, y como dice la crítica, pues el cambio de repertorio, el cambio, no sé si de vocalidad, no sé si de tesitura, no, tesitura no, del tipo vocal, no sé cómo llamarlo exactamente, porque siempre, tal vez los cantantes deseamos un punto o un escalón más allá en cuanto a, yo quiero cambiar de repertorio, quiero cantar tal vez un papel más dramático, un papel con más, vamos a llamar compromiso vocal, no es que los anteriores no lo hayan tenido. ¿Qué ha cambiado en Rocío Ignacio en estos últimos años y cómo ha sido ese proceso de cambio, por ejemplo, de cantar papeles mucho más, de más contundencia vocal, si se puede decir de esta manera? Pues mira, yo, como sabes, empecé cantando lírico ligera y, y una de mis características vocales ha sido tener una gran extensión. Eh, y por lo tanto yo pensé que mi carrera se iba a desarrollar siempre en lo lírico ligero. Pero claro, a medida que fueron pasando los años y con el estudio de la voz y con la técnica, fui adquiriendo una muy buena proyección y mi color de voz se iba redondeando, ¿no? Entonces, yo estaba muy a gusto en el repertorio de lírico ligera, pero sí que es verdad que al sobreagudo iba, pero me costaba un poquito, ¿no? Pero sobre todo, con el trabajo te das cuenta de que tu voz va cogiendo más color, va cogiendo más cuerpo y sobre todo que las propias ofertas de trabajo te las iban indicando. Pero claro, si tú haces un elixir de amores
y parece que en vez de hacer un elixir estás cantando una mimi, pues claro, el que te va a contratar dice, pues yo quiero esta chica para Carmen, o yo quiero esta chica en vez de para la Nannetta, porque yo en el Falstaff debuté con Nannetta, y luego las siguientes ofertas de trabajo me vinieron para la Nietzsche. Entonces, claro, te das cuenta de que el trabajo tiene que ir por esa línea, porque además tu voz te está indicando de que tienes que ir por ahí. Lógicamente, dentro del repertorio lírico hay muchas líricas. Está, pues eso, la lírica del Simón Bocanegra, que es una lírica, digamos, que viene del desarrollo de una lírica ligera un poco más grande, ¿no? No te vas a meter directamente de cantar Rigoletto a hacer Tosca, ¿no? Entonces, en ese intermedio, en ese rango de las líricas es donde yo ahora mismo me encuentro muy a gusto, porque sigo teniendo la agilidad, sigo teniendo la facultad de hacer piano, de ir al do, a esa zona aguda con mucha facilidad y todo eso pues me hace saber qué tipo de repertorio tengo que estar haciendo. Y bueno, así ha ido fortaleciéndose la voz y adquiriendo más proyección y en fin, que hay que escuchar a la propia naturaleza y además al profesor que te va diciendo por ahí no, por ahí sí. Bueno, hablemos un poco, voy a decir de esa parte íntima, no te asustes, Rocío, hablo de la parte vocal, de la parte de la enseñanza. Sí. Alfonso Leós ha sido un manager estupendo, una persona que ha guiado a sus cantantes, bueno, a ver, Jorge de León, Carlos Álvarez, están a la vista. Y tantos otros. Y tantos sí. otros, en manejo, hablo los que más o menos tengo aquí y su manejo. Pero aparte, es decir, el que un manager sea profesor de canto no es muy habitual. Era más habitual si hablamos de los años 40, 50, que el profesor manejaba a sus cantantes, bueno, de la antigua Italia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Te voy a poner un aprieto. ¿Cómo es una clase con Alfonso Leós? Sáciame la curiosidad. Pues a ver, una clase con Alfonso Leós es una clase muy exigente. Muy, muy exigente. Y como la mayoría de las personas aficionadas al canto ya lo saben, él además es mi pareja. Es más, el año pasado, en julio, nos casamos, ¿no? Y bueno, en general es muy exigente, pero conmigo es todavía más exigente. Y claro, al ser familia, pues a veces saltan chispas, ¿no? Claro, ahí cada uno tiene que saber cuál es su rol. A veces a mí me cuesta, porque yo soy una persona de muchísimo carácter. Entonces, cuando me dicen no, no, pero ¿cómo no? Pero que no, no y no. Y claro, yo luego me doy cuenta que efectivamente él me lo está diciendo por mi bien, lógicamente. Y ya te digo, no por ser mi pareja me las deja pasar, al revés, porque él lo que quiere es que yo tenga una evolución lo mejor posible y tener siempre la voz lo mejor puesta posible para poder afrontar sin dificultad o sin muchas dificultades los roles que me están viniendo. Él siempre dice que salir a un escenario es como un combate de boxeo. Cuanto más preparada estás tú técnicamente, menos golpes te van a dar. Pero siempre algún golpe te llevas. Entonces, ya te digo, el trabajo con él vocalmente es muy, muy exigente. Yo recuerdo el primer año que yo estuve trabajando con él, que estuvimos, ya te digo, con el Rigoletto muchísimo tiempo estudiando, preparando, porque claro, ojalá lo ideal es debutar, pues yo qué sé, con una cherlina, con cosas un poco más tal. Pero claro, el trabajo es el trabajo y te viene lo que te viene. Y a mí me vino un Rigoletto. Pues yo estuve haciendo cábalas y calculando cuántas horas habíamos estado trabajando para hacer ese Rigoletto. Y aproximadamente equivalían a 4 años de conservatorio. Con eso te lo digo todo. Entonces, cuando se trabaja con él, se trabaja, ya sabes que tiene que ser a saco, tienes que aguantarte, morderte la lengua, pero sabes que es para ti. ¿Y cómo llegar a ese? Claro, tú dices, es mi pareja, es mi manager, bueno, son 3 cosas en una, 3 en uno. Y llegar a ese acuerdo en lo técnico, decir, sí, es ahí, o ya después de tanto tiempo, tanto trabajo, ya se sabe, es un poco, digamos, más llevadero el tema de la técnica, ¿no? Ya hay un oficio o no. No.
¿No? No, no es más llevadero, no. No, porque es que la voz está en constante evolución. Entonces, cuando tú ya te crees que lo tienes todo seguro, de repente se te empieza a desarrollar mucho el agudo y se te queda el grave y la zona media más pobre. Entonces hay que trabajar la zona media. Y tú, bueno, pero no, es que para la zona media hay que hacer esto, tal, tal, tal. Y la voz va evolucionando de una manera en la que el trabajo tiene que adecuarse a lo que necesitas en ese momento. O sea, no es decir, tengo 3, 4 reglas y con eso ya, efectivamente hay cosas básicas, ¿no? Técnicamente hablando, pero luego él tiene que, es que es una fortuna, o sea, el que nosotros tengamos afuera del escenario una persona que son nuestros oídos, porque el cantante nunca puede oír lo que está sonando fuera. Entonces tú a lo mejor te crees que estás haciendo la función del siglo y luego llega él y te dice, no se te ha oído nada. ¿Cómo? ¿Perdón? O sea, yo me acostumbraba a salir del escenario y decirle, ¿qué he hecho hoy? ¿Qué hay que tal? Y él me decía, pues mira, tal, tal, tal. Hasta después de muchísimos años, de yo qué sé, 10, 12 años, se me dio el primer día en el que yo salí y le dije, ¿qué tal? Y me dijo, muy bien. Sí, bueno, muy bien, pero ¿el qué? No, muy bien, todo muy bien. ¿Siempre hay un pero? Nada, nada. ¿Siempre hay un Ese pero? día no hubo ningún pero. Ese día no hubo ningún pero. Que yo dije, no sé, lo mismo es que está cansado ya de decirme lo mismo, ¿no? Pero no, ese día no hubo ningún pero y para mí fue algo sorpresivo. O sea que, en fin, después cada obra nueva tiene su dificultad. Y claro, son cosas pues que se tienen que trabajar a diario y cada obra, cada pasaje, en fin, es un trabajo muy, muy intenso. Y el cantante que diga que lo tiene aprendido todo, no es verdad, Complicado. no es verdad. Interesante esto que dices, porque el trabajo, que es lo que yo digo a algunas personas con las que hablamos, sobre todo jóvenes, que Sí, quieren cantar ya, es decir, que tú que llevas 20 años tienes a tu profesor de técnica en casa y demás, pero que es indistintamente que no, así no lo tuvieras en casa, el trabajo tiene que ser constante, casi diario, ¿no? La sí, revisión sí, sí, vocal. casi, dependiendo de qué obra, porque no es lo mismo cantarse una obra corta o que no tenga una gran dificultad técnica, a lo mejor se puede cantar más habitualmente, más día a día, ¿no? Pero si de repente te enfrentas, por ejemplo, con un Jerusalén y tienes que afrontar en la clase 2 áreas de gran dificultad, pues no vas a cantar al día siguiente. Tienes que descansar y a lo mejor una vez cada 2 días o ese tipo de cosas. Y con relación a lo que tú decías, los jóvenes cantantes, cuando yo le hice a él la audición, que yo tenía 22 años, terminé de cantar la audición y me dicen, a ver, chiqui, ven. Digo, ¿qué? Dice, ¿tú quieres cantar o tú quieres aprender a cantar? Figúrate lo que a mí me entró por el cuerpo, ¿no? Después de un montón de años estudiando en el conservatorio, dije, no, claro, y efectivamente yo quería aprender a cantar, porque aprendiendo a cantar se canta. Ahora cantando puedes durar muy poco. Se Efectivamente. necesita una gran preparación técnica, si no, no. Ya. El otro día hablábamos con otro cantante, con Ramón Vargas, y hablábamos de alguien que decía, de un cantante, Aureliano Perti, le decía, es que para cantar también se necesita la voz. Entonces, Efectivamente. en este punto, para que pues, la gente que nos ve, jóvenes y demás, ¿qué otros puntos deben converger aparte de tener un maestro de canto, tener una musicalidad, unos estudios? Porque a veces no son suficientes para poder abordar un personaje o llegar a un teatro, a una audición. En tu caso, bueno, en tu caso no, o tu opinión, ¿cuál sería? ¿Qué elementos deben converger para tener o llegar acertadamente a un personaje? Eh, muchos, muchos, más de lo que la gente se cree. Yo he visto pasar por casa haciendo audición grandísimas voces que no han podido hacer carrera.
¿Por qué? Porque algunos de ellos pues a lo mejor no tenían la preparación musical suficiente, otros tenían demasiada prisa, otros a lo mejor pues no tenían muy bien amoblada la cabeza. O, sí, parece mentira, pero todas esas cosas pues influyen muchísimo. Después la preparación musical se nota una barbaridad cuando estás en el escenario. Yo me doy cuenta de que compañeros míos tienen una base musical de conservatorio, de instrumento, de cultura musical, y aquellos que son, digamos, más diamante en bruto, ¿no? Más solo que han tenido un acercamiento al canto porque alguien le ha dicho, ¡qué bonita voz tiene! ¿Por qué no estudias canto? Y de repente solamente cogen por ahí, ¿no? Y obviamente el tener una persona que sepa oírte. Mira, a Alfonso no le hace falta verme para saber cómo estoy cantando. O sea, él está vuelto a espalda y yo estoy cantando y me dice, ¿tienes la mandíbula encajada? Porque él tiene un oído privilegiado. Y el hecho de que todos los alumnos que hemos estado con él tengamos a una persona afuera en el escenario que son tus oídos y que te dice que cuidado, que lo que estás haciendo no sirve. Y tú, si he hecho, no sé, que no se te oye. Has hecho tal y cual. Eso es un privilegio. Yo tengo muchos compañeros que lo que hacen es que se cogen su grabadora, tienen a alguien en el tal que le graban desde fuera, claro, luego ellos se tienen que estudiar, pero que una persona te arregle en el momento, porque eso me ha pasado a mí así de veces, me decían, es que claro, tú cuando viene Alfonso te pones nerviosa. Y yo decía, no, no, yo estoy nerviosa cuando él no está. Yo estoy tranquila cuando él está y si me veis nerviosa, no, es que yo le estoy buscando porque a lo mejor él me hace así. Y ya sé que tengo que relajar la mandíbula. O por ejemplo, me hace así, estoy atrás, tengo que ir hacia adelante. Con un solo gesto él me corrige y me arregla una función, cosa que si él no estuviera, pues la pasaría muy mal. La verdad que sí, una privilegiada en ese sentido. Sí, sí, la verdad que sí. Hablando de otra cosa, bueno, que tiene que ver con lo mismo. Hablamos detrás de cámaras. En tu cuerda de soprano, y lo digo, esto que digo, lo digo desde el respeto, evidentemente, desde la objetividad. Porque hay determinadas cuerdas donde hay más o menos cantantes. Por ejemplo, barítonos dramáticos no son muchos, o los bajos profundos, o las sopranos dramáticas, estilo Dimitrova, bueno, en fin. Claro, tenor Que dramático también. o el tenor dramático, son estilo Mario de lo Mónaco, pues ya no hay, no era como, como hace 40 años, ¿no? En tu cuerdas particularmente, y lo hablamos así, hay competencia, es decir, hay muchas Muchísima, sopranos en tu cuerda muchísima, y particularmente, cada año más. Cada y cada año año más. más. Que eso sale, eso pues da alegría, pues que haya muchos cantantes, pero como dice la canción, a veces no hay cama para tanta gente. Entonces, ¿cómo es encontrar ese nicho donde una soprano, tus características, aparte de la guía que tienes vocal, de que tienes un manager, que tienes alguien que te respalda, que no todo el mundo tiene esa posibilidad, sin embargo, obviamente eres tú la hacedora en el fondo, no, en el fondo no, y en la superficie también, la hacedora y la que pone, digamos, la cara, hablemoslo así, en plata en el escenario, Claro, eres tú, es tu talento, sí, sí, indistintamente de que tengas gente detrás. ¿Cómo claro. es encontrar ese nicho ante tanta competencia? Pues es muy difícil. Y además, cada año es más difícil porque digamos que el acceso al estudio hoy en día está a la orden del día, está pues eso, accesible a mucha gente. Entonces hay mucha gente que estudia canto, la música es muy atractiva, el canto es muy atractivo porque es una sensación física que además es muy euforizante. Y entonces hay muchas personas que tienen acceso. Después hay muchos concursos de canto, con lo cual en cada concurso de canto siempre sale alguien nuevo. Pues claro, la competencia es brutal. ¿Qué pasa? Cuando estás con una determinada agencia que es muy fuerte, pues esa te va empujando y te va colocando. Luego, efectivamente, eres tú con tu trabajo la que tienes que mantenerte.
sin duda. Porque las oportunidades se te dan, pero si tú luego las desperdicias. Y bueno, yo el año que viene haré la friolera ya de 20 años, con lo cual... Y además yo tengo que decir, de verdad que no es una pretensión de hacerme la víctima, pero hasta que yo no empecé a cantar en el extranjero, en Italia, a mí no se me consideró una artista completa y seria, porque desde el segundo o tercer año que yo empecé a estudiar con Alfonso, nos hicimos pareja. Entonces, ¿qué pasaba aquí en España? Que, pues en España todo el mundo decía, claro, es que ella canta porque es la mujer de Alfonso Llull. Y yo ese estigma lo he tenido siempre en España. ¿Qué pasa? Yo, cada vez que canto en España, incluso hoy, yo tengo que dar el 100% mío para que se me perdone la vida, por decirlo de alguna manera. Y bueno, cuando vas al extranjero, vas afuera, no existe ningún tipo de prejuicio. Tú sales, haces tu trabajo y si el teatro se cae y tienes un éxito, se ha caído y has tenido un éxito. Si en vez de un año son 2, 3, 4, 5 y vas repitiendo, pues luego la gente dirá, coño, pues algo tendrá el agua cuando la bendices, ¿no? Claro, pero eso es un trabajo muy duro, ¿eh? Oye, que muy es como ser el hijo de, que ha sido un cantante famoso, no siempre tiene por qué estar ahí. Hay casos, no voy a nombrar, claro. que no se comen una rosca y cantan bien, por ejemplo, ¿no? Es decir, que están ahí Claro. pero por haber sido por el hecho de haber sido hijo de o tener esto o lo otro, no garantiza un trabajo. Nada, claro. Ya de por sí el cantante cada vez que sale a un escenario tiene un examen. Eso es así. Todos. Pero claro, hay ciertas personas, como me pasa a mí, que yo tengo que decir, no, oye, yo estoy aquí porque doy Porque lo vales. la calidad. A lo mejor no soy ni la caballera, pero tampoco soy eso que tú estás diciendo que soy, ¿sabes? O sea, yo tengo mi sitio porque tengo mi sitio. Y eso a mí me ha costado mucho trabajo y muchos años. Y bueno, es duro, pero bueno. Hay dos caras. Aquí estamos. Hay dos caras. La cara que se ve, que es la de, sí, está Rocío canta tía ya, tiene un respaldo, pero hay otra cara que no se ve, que es el trabajo, Claro. lo que tú dices del sacrificio, de la parte vocal, de enfrentarte a una orquesta, a un público, Claro. a un rol, por ejemplo, como la Desdémona. Eso tiene un valor Mira, interesante. a mí un caso muy llamativo en este sentido es mi participación con Abao, por ejemplo. Es muy difícil el repetir en un teatro 2, 3 veces, pero yo he ido 4 veces. Cuando vas 4 veces no es porque eres la mujer de. Y además, cada vez es más difícil. O sea, yo recuerdo, primero fui con un elixir y después me llamaron para hacer el Jerusalén, que era un rol dificilísimo, la Helen. De hecho, hicimos el estreno en España, nunca se había hecho el Jerusalén en España, ¿no? Porque formaba parte del ciclo Tutto Verdi y la Helen de repente todos, aquí ahora mismo también hay ciertas personas que se permiten el lujo de hacer precríticas, que ya esto es ya no va más. O sea, no va más. Y empiezan a decir, porque esta no es la adecuada para este papel, porque esta está aquí, lógicamente, porque está este señor también. Es tremendo, y Rocío, las críticas. Yo sé que el director del teatro tuvo, o sea, el director artístico tuvo muchas presiones. Por decir, es que esta chica no, es que esta chica no, es que esta chica no. Y él dijo, esta chica sí, pero porque es que yo la he oído y sé que ella sí vale para este papel. Claro, yo cuando empecé a estudiar el papel, para mí fue algo grande, ¿no? Y yo decía, Dios mío, podré con él. Pero luego sales al escenario, haces un buen trabajo y todas las críticas fueron buenas. Entonces, él se sintió enormemente contento con el resultado y yo ya ni te cuento, porque yo quería tener un buen resultado no por mí también, sino por responder a la gente que cree en mí, porque todos los cantantes necesitamos gente que crean en ti. Y después de ser Jerusalén, se me dio la oportunidad de hacer Los payasos ahora con Oren, también en Abao, que también ha sido una experiencia maravillosa.
Pues claro, todo eso es a base de sacrificio, estudio, trabajo y de que no te importe lo que digan ciertas personas que sabes que van con mala intención. Bueno, hablando de la percrítica, la semana pasada estuvimos hablando con Ramón Vargas, lo vuelvo a nombrar, y él decía, que fui testigo yo en el 99 de ese Werther que cantó en el Real, que hubo un crítico que dijo no hay, ni habrá un Werther como Alfredo Kraus, por lo tanto Ramón Vargas no debe cantar estas funciones del Real. Entonces, en este punto de la crítica, yo quería preguntarte, claro, las críticas buenas o positivas, pues te alimentan a veces el corazón y vamos a decir el ego. Y hablábamos también con otro cantante. El crítico a veces no habla con objetividad, me refiero. La objetividad es relativa. Es decir, el arte es subjetivo porque pasa por diferentes cosas. No vamos a dar aquí una clase de lo que es la estética en esas cosas, pero el arte pasa por aquí, pasa por la parte visual y obviamente por lo emocional y por los gustos. Pero hablábamos de una parte importante y que eso quiero que tú me digas algo al respecto. Si la persona no ha estado ahí, es decir, si no ha estado en el escenario, es como ver lo que decimos, ver los toros desde la barrera, ¿no? Que dicen, no, qué mal torea y tal. Ponte tú delante de un bicho de esos y verás lo que es, ¿no? Entonces, no es que necesariamente todos los críticos tengan que cantar, pero ellos se rigen a veces por determinados códigos que no son reales y desvirtúan la realidad y dan un concepto público. El otro día, en Balo y Máscara, uno dijo, no, el barítono cantó el papel de Ricard, bueno, del tenor, pero llamándolo barítono. Entonces, a ese respecto, hay mucha subjetividad, ¿no? Me refiero a hablar por lo que se percibe auditivamente, pero no sé, esto del tema de la crítica es algo muy... El tema de la crítica hoy en día es tremendo. Es para echarle de comer aparte. Yo sé que no me voy a ganar amigos ahora mismo con lo que voy a decir, pero como tengo tan pocos amigos, la verdad es que no me importa. El problema de la crítica de hoy es que cualquiera puede tener un blog en internet y escribir lo que le dé la gana. Hay gente que sabe y hay gente que no sabe. O sea, no sabe ni lo que es una clave de sol. No es que se haya subido a un escenario. A eso me refiero. Es que ellos se oyen un disco en su casa y tienen la idea de ese disco y luego van al teatro y dicen, oh, no, a mí no me ha gustado porque no he hecho esto. Críticas de a lo mejor, es que no ha dado bien el do de la onda inmóvil, y a lo mejor no sabe, y es que no sabe que es un sí. Y claro, te encuentras con ciertas críticas. Mira, las críticas pueden ser buenas, que yo no, a mí claro que me gusta oír y leer críticas buenas, que luego ya está ahí luego Alfonso para decirme, no te quedas la mitad, que todavía te queda mucho. Hay críticas que a lo mejor no son tan buenas, pero son constructivas. Y hay críticas que leyéndolas te das cuenta de que van a hacer daño. Hay muchas que van a hacer daño porque hay muchos críticos que lo que intentan es sacarse un nombre a base de machacar a los artistas. Eso le ha pasado pues, a muchísimo. Yo recuerdo a Violeta Urmana de cantar en el Real y le salió una crítica en un periódico digital y de papel también, pero sobre todo digital, ¿no? Que es que la ponía como... Claro, ella tuvo que escribir y quejarse, porque es que el artista, claro que estamos a juicio del público, pero hay la mayoría de los críticos ni tienen la cultura musical suficiente. Hay muchos de ellos que son artistas frustrados y que lo que van es al teatro a quitarse esa frustración de encima. Y claro, eso luego lo tenemos que sufrir los cantantes, que además, bueno, los cantantes y los artistas en general, ¿no? Que además no tenemos luego el derecho ni siquiera ni de defendernos. Porque primero todos los días no tenemos por qué estar al 100%. ¿Tú qué sabes si a lo mejor el que está cantando ahí arriba no ha dado el agudo porque es que a lo mejor no podría ni siquiera haber salido a cantar? Y está saliendo a cantar porque a lo mejor el teatro no ha tenido la posibilidad de buscar un cover y está salvando la función. Pasan tantas cosas detrás en el escenario. Y por eso te digo que la crítica, yo no sé si sea necesaria o no. Es decir, con conocimiento de causa, sí, es necesaria, me refiero. No es que siempre se diga
Sí, Rocío Ignacio, qué gran soprano, cantó muy No. bien, lo verdad, se merece todo el aplauso. No, pero es que siempre a veces lees cosas donde dices, este señor o esta señora que critica, casi siempre son hombres los que critican, dices, Mira, yo a veces qué función digo, vio? claro, a veces los críticos es lo de no dejes que una noche de gloria te estropee la crítica. A mí se me dio el caso de un concierto en Sevilla, en el Teatro La Maestranza, que, pues bueno, para mí fue muy especial, porque era la primera vez que yo hacía un concierto en Sevilla, y tuve una experiencia extraordinaria cantando el Do Sono de la boda de Fígaro. El teatro se cayó, en fin, fue algo, una noche maravillosa para mí, ¿no? Bueno, pues una de las críticas, yo decía, pero vamos a ver, este señor ha ido al mismo concierto que yo, o ha ido, en fin, era destructiva, no, lo siguiente. Y al final de la crítica este señor decía, bueno, aunque tengo que reconocer que su actuación fue muy aplaudida y casi el éxito de la noche. Entonces, yo creo que un crítico de verdad lo que tiene que reflejar es qué ha pasado. Yo No sé a ti pienso, te ha gustado o no te ha gustado. ¿Qué ha pasado? A lo mejor a ti un artista no te gusta, pero ha tenido un éxito en el teatro tremendo. yo O creo que no sé, yo... un crítico mínimo, sí, yo no puedo criticar de arquitectura si no sé cómo se hace un edificio. O no puedo opinar sobre Claro, arquitectura. No, es que este edificio se va a caer. efectivamente. ¿Y usted por qué cree que se va a caer? Ah, porque yo lo veo un poco así, lo veo que está como del lado derecho. No. Yo tengo que saber un poquito, o saber cómo se construye un edificio, o ingeniería, qué sé yo. Pienso que los críticos deberían saber mínimamente de música, lo que tú Deberían. dices, ¿qué es una clave de sol? ¿Cuál es la tesitura de los cantantes? ¿De dónde a dónde va una octava? Todo ese tipo de cosas. Pero bueno, es un tema muy largo, muy álgido, y que nos podíamos quedar aquí toda la tarde. En este punto vamos a escuchar a Rocío Ignacio para que ustedes critiquen si quieren. Sí. ¿Qué me importa la vida de Jerusalén precisamente en la BAO? Y opinen si Sí. quieren aquí abajo y ya volvemos. 2 minutitos.
Bueno, pienso que a la vista está qué tipo de soprano es, cómo canta, su calidad, ha estudiado, ha sido violonchelista, bueno, tiene todos los urdimbres para ser quien es hoy Rocío Ignacio, y que esto no suene, como siempre lo digo, a adulación barata, porque no me gusta la adulación y menos en el arte. Menos en el arte. Las indulgencias en el arte deben ser mínimas. Cambiando un poco de tercio, tal vez no sé si sea menos amable el tema, con este tema, digamos, de la equidad, de la igualdad de las mujeres con respecto a los hombres, sin entrar en política necesariamente. Es un tema tan difícil, tan complicado, tan complejo. ¿Cómo ves a la mujer en la ópera? ¿Está tratada igualmente? Por supuesto. Sí, Yo por bueno, lo menos no sí lo porque... siento así. A ver, la mujer en el teatro, en cuanto a artistas, lógicamente tiene que ser tratada igual. O sea, el artista en el escenario es un artista, no Ya. es una mujer ni es un hombre, es un artista. Si tiene que haber tres tenores o dos tenores, un barítono y un soprano, todos estamos tratados igual. O sea, yo no he sentido nunca un menosprecio ni un... No, a mí se me ha tratado siempre con muchísimo respeto y yo no tengo ningún tipo de queja en ese sentido. No. Vale, bueno, yo tampoco lo he visto, yo simplemente lo digo porque a veces ves en las redes y demás, no, es que las mujeres, esto no es una reivindicación política ni mucho menos, es simplemente, No, no, yo hablo de mi experiencia, yo no. y no, Pero ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué es lo que no, ha me aprendido refiero conmigo? que si, no exactamente hablando en el plan político ni el plan, es que las mujeres no somos iguales porque se habla de que todavía no se alcanza esa equidad laboral, por ejemplo, en España, que hay mujeres que están mucho más atrás y demás. Entonces, la opinión es, ¿en la ópera hay equidad? Simplemente es eso. Eso nada más que te tienes que poner a pensar en Renata Tebaldi, María Cala, Ana Netrebko, María Guleguina, Ángela Gheorghiu. Cada uno tiene en el teatro el estatus que se ha ganado con su trabajo, Ok, pero no es porque seas hombre o mujer. Eres el artista que eres, nada más. ok. Mm, hay muchos temas de que abordar, bueno, de tu carrera y demás. ¿Cómo ves la ópera actualmente? Se habla de que el arte está muriendo, pero no como infraestructura, como industria. Sí, ahí han cambiado muchos parámetros, han cambiado muchos códigos, han cambiado muchas cosas. ¿Crees que la ópera está gozando de buena salud actualmente? Digamos, hablo como industria y como arte. Yo creo que sí. O sea, yo creo que no está muriendo, o sea, al revés. Yo creo que está llegando mucho más al público. Date cuenta que con el auge de las redes sociales, eh, por ejemplo, en Facebook, tenemos la suerte de poder disfrutar de muchas funciones. Bueno, de hecho lo hemos tenido eh, como ejemplo en la pandemia. En la pandemia hemos podido disfrutar de muchas funciones que se han hecho en teatros sin público, lógicamente, y que nos han salvado. O sea, la cultura ha salvado el confinamiento, por decirlo de alguna manera. Pues eso, a través de plataformas, por ejemplo, el Teatro Real tiene una plataforma también en donde se puede ver ópera. Hoy en día, el que quiera acercarse a la ópera puede, perfectamente. O sea, y creo que además hay mucha savia nueva, mucha gente que se interesa por la ópera. Yo, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de ir a la Arena de Verona, un festival que se hace en verano que es maravilloso, y es que te encuentras público de cualquier clase social, de cualquier país, en fin, es un amor a la ópera que hay tremendo. O sea, yo sí vivo, sí, mi percepción es de que estás viva absolutamente. Ok. Sí. Y referente a España, con referencia, por ejemplo, con Italia. Yo he escuchado por ahí que Italia ha dado un paso atrás con respecto a España. Por ejemplo, cachés que no se pagan a tiempo, teatros que no funcionan como debieran funcionar. En España, ¿cómo ves la situación? ¿Tú cómo la percibes? Si estamos haciendo las cosas bien. A ver, yo eso que tú cuentas lo he vivido en primera persona.
Yo en el momento que hubo la crisis económica tan grande que afectó a muchos países, entre ellos España, Italia, ¿no? Hubo una diferencia, que es que en España, si no había dinero, no se programaba. Pero en Italia seguían programando. Para ellos la ópera era cuestión de vida o muerte y seguían programando, pero claro, a costa del cantante. Ya de por sí el cantante cuando va a trabajar tiene que adelantar con su dinero, Ajá. viajes, alojamiento, tiene que pagarse la vida de un mes, 2 meses, lo que tenga que estar allí. Pero claro, si luego el teatro tarda no un mes ni dos, ni un año ni dos. A mí ha habido un caso en el que me tardaron 3 años en pagar y llegando a un acuerdo en el que me bajaron el caché. Claro, esto no es lícito, no se debería de permitir, pero claro, como hoy en día, si tú no vas, va otra, pues se aprovechan de esa situación. Lo tomas o lo dejas, ¿no? Porque vendrá el siguiente, ¿no? Estos son lentejas, efectivamente. Y claro, a veces yo, gracias a Dios, pues bueno, he podido permitirme el lujo de decir, bueno, puedo esperar, pero hay gente que no, hay gente que vive al día y necesita vivir de su trabajo. O sea que, en fin, es muy complicado esto y eso la verdad es que en Italia se vivió durante unos cuantos años. Yo ahora mismo no sé cómo estará el tema, me imagino que está mejor, pero en España yo no he sufrido eso, la verdad. Sí, es decir, que hablamos a veces mucho de que España, de que estamos mal, de que las cosas no están funcionando y demás. Yo creo que funcionamos mucho mejor que muchos países, por ejemplo, Italia, ¿no? Bueno, yo lo que sé es que por lo menos con responsabilidad. En el Teatro de la Zarzuela, por ejemplo, que yo tuve la ocasión de trabajar durante la pandemia, Ujú. que además fue muy duro, porque imagínate, con los ensayos, la distancia de seguridad, no podías relacionarte con tus compañeros en el camerino, las mascarillas. Pero el Teatro de la Zarzuela hace un montón de funciones y tú sabes que dentro de él te van a pagar. Y si es en Gabao, te pagan igual en su momento. Cierto es que hay otros teatros, a lo mejor que no tienen tantos posibles, pero te avisan, oye, te vamos a pagar en tantos meses. ¿Estás dispuesta? Sí, que es lo lógico, ¿no? Es decir, estas son las condiciones, ¿las quieres o no? Pero claro, que te digan, sí, te pagan en 3 meses, y luego en vez de 3 meses resulta que son 3 años. En fin, en España la verdad es que se trabaja bastante bien en ese sentido. Sí, yo también lo creo, indistintamente, digamos, de la crisis, de lo que viven muchos Mm. cantantes y demás. Pero yo pienso que se trabaja mucho mejor, también lo creo. ¿Hay algo que cambiarías en la ópera, los conceptos estéticos por ejemplo, la dirección de escena, que a veces te encuentras con cosas que dices, ¿y aquí qué está pasando? ¿Has tenido algún conflicto alguna vez o decir, no estoy de acuerdo con esto? Me ha pasado varias veces. Lo que pasa que la mayoría de las veces pues coincidían con una visión del director de escena en la que yo a lo mejor políticamente no estaba de acuerdo, ¿no? Pero bueno, yo me hago la idea de que soy un artista, tengo que actuar, tengo que hacer mi papel y tal, y una vez que salgo del escenario soy Rocío Ignacio, ¿no? Y claro que sí, o sea, ya independientemente de eso, pues yo soy una persona más del gusto estético, más tirando a lo clásico. Y esto no significa aburrido, o sea, se pueden hacer cosas maravillosas con técnicas nuevas que resultan muy bien, ¿sabes? Yo recuerdo, por ejemplo, una flauta mágica del Teatro Real, en el que eh, era un lienzo blanco, no había nada más, o sea, eran unas ventanitas que se abrían y era una flauta mágica en la que todo era a base de proyecciones. En el inicio de Barcelona, cuando tuve la ocasión de hacer el Don Giovanni, también había proyecciones y tal. Entonces te encuentras un escenario básicamente minimalista, pero en el que la proyección te hace la ilusión del teatro, ¿no? No solamente tiene que ser con telones y con cosas así. Pero a mí me gusta ir a una Bohème y verme una guardilla, Pero digamos, las por cosas ejemplo. modernas, digamos, el traer
la ópera, digamos, vamos a llamar a la actualidad. Por ejemplo, yo cuando cantaba en los coros del teatro, el coro del Teatro Real, me acuerdo que un Wozzeck donde habían desnudos, como se dice, a tutiplén y demás. ¿Tú ves necesario eso? ¿Es necesario cambiar? O un Balo y Máscara donde ves a los protagonistas sentados en un váter nifando cocaína y demás. ¿Tú ves eso necesario? Por ejemplo, ¿esa estética la ves necesaria? A mí no me gusta. Porque además creo que son elementos que distraen de lo fundamental. La ópera en sí está muy bien escrita, siempre. La trama y la música están unidas en una fusión tan grande que tú no necesitas sacar algo escandaloso para tener éxito. Como decimos en las artes, el gusto pues, es muy amplio, ¿no? Y cada uno tiene sus cosas, pero por ejemplo en Alemania sí que sé que se da mucho este tipo de cosas y que el público está ya hasta el pelo. Claro, Aunque yo no sé si Verdi, ver un Balo y Máscara de esas características, no sé si Verdi estaría de acuerdo. Precisamente he conseguido un libro maravilloso sobre las cartas donde él habla precisamente de la estética del tipo de cantante que quería para sus óperas, y yo no sé si Verdi hubiera aceptado, claro, pero todo en aras del modernismo y de esto que y vivimos, sobre, todo es válido, ¿no? Parece ser. claro, y sobre todo si vas a meter algo, digamos que un punto escandaloso, que sea algo que verdaderamente merezca la pena. Vale, que diga algo nuevo, ¿no? Algo... Efectivamente, que diga algo nuevo y en un momento en concreto que tú quieras llamar mucho la atención y digas, ¿sabes? Pero hay ciertos elementos gratuitos que pones que son escandalosos y que hay gente que le hiere la sensibilidad. Y yo no sé si hasta tal punto merece la pena llegar. Yo, ya te digo, a mí personalmente no me gusta. Soy demasiado... tú eres más de la antigua usanza. Estamos... Hombre, yo voy a la Arena de Verona y de repente me encuentro con una Carmen de Hugo de Ana, o como me pasó a hacer un Barbero de Sevilla, también de Hugo de Ana, unas rosas enormes y una maravillosa, pues de repente dices tú, esto es algo nuevo, pero es que es algo que te entra por los ojos y es una alegría, ¿no? Y no hay que hacer una ópera al modo aburrido, antiguo, que habrá incluso gente que le encante, pero se pueden hacer cosas maravillosas sin tener que caer en el mal gusto. A mí el mal gusto, ¿no? Creo que Bueno, en el teatro no debería tener cabida. un par de cosas más, querida Rocío, y de verdad que estamos muy agradecidos de que estés esta tarde aquí. Tu proyección a nivel internacional, ¿cómo está ese punto? Es decir, sabemos que no es fácil, o sé que no es fácil, entrar en determinados circuitos por A, B o C motivo, aparte de la situación actual, pues tampoco está muy favorable a veces para ciertas, bueno, cantantes y demás. ¿Cómo está ese punto, digamos, de proyección a nivel de cantar en otros ámbitos internacionales? Pues ahora mismo tengo cosas, lo que pasa que no están todavía seguras, porque sí que es verdad que una vez que comenzó la pandemia, en mi caso se quedó, el trabajar en el extranjero se quedó parado. Tenía varias cosas interesantes, pero como incluso los teatros han tenido que ir suspendiendo y cancelando para luego hacerlo después, en fin, eso se me ha quedado un poquito, digamos, entre comillas, en stand-by, que estoy esperando a ver si... Y, y de momento mis compromisos futuros son aquí en España. Y gracias a Dios tengo bastantes, ¿no? Entonces, a ver, si digamos que se amplía un poquito más la posibilidad de empezar a trabajar en el extranjero, porque ya te digo, es difícil. Ahora mismo es difícil. Complicado. Y el papel ese que sueñas y anhelas cantar y que estás ahí, lo tienes ahí cocinando y dices, yo quisiera hacer, pero que estará Alfonso diciendo, no, espérate, quieta ahí. Sí. Y tú quieres hacerlo ya. ¿Cuál es ese papel que quieres hacer? Pues, es que hay muchos, pero hay uno que sí que me encantaría hacer, porque además yo creo que vocalmente ahora mismo lo haría muy bien, que sería, por ejemplo, Traviata. Antes de que se me ponga la voz todavía más grande, porque si no, entonces no, voy a tener que hacer la flora. Y no sé, por ejemplo, me encantan los roles de Puccini, me gusta mucho Mimi, Butterfly, me encanta. Te ves Son como Jessie. Vimy o no? ¿Te ves como Vimy?
yo quiero verme, quiero verme. Pero Un papel eso maravilloso. me encanta, me encanta. Además, la Bohème, tuve la ocasión de hacerla en la Musetta, y es una ópera. Bueno, a mí es que Puccini es una obra que me revuelve las tripas. O sea, una música por ejemplo, Butterfly. Butterfly fue la primera ópera que pude hacer en el coro. Tenía yo 16 años, ¿no? Y desde entonces yo no he visto una Butterfly que yo haya podido resistirme las lágrimas. Y mira que siempre al final cuando empiezas a sentir pum, 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 tú, no llores, no llores que se te va a correr el rímel, no llores, no llores. Termino llorando. ¿Te has emocionado en la Y escena? ¿Te has emocionado? uh, Más de la cuenta, montones, digo, más de la cuenta. muchísimas veces. De hecho, Alfonso siempre me decía, ten cuidado que cualquier día te vas a tener una mala pasada. Y, por ejemplo, cuando hacía Rigoletto, es que no había un momento en el que yo cantaba en la Subinchelo y a mí se me estaba cayendo la lágrima. Porque yo me meto mucho en el personaje, ¿no? Y yo sufro muchísimo. Ahora cuando he hecho Los payasos, la neta, el verismo es algo que te atraviesa. Es como si estuvieras así y de repente sintieras un montón de flechas que te están atravesando en cuerpo y alma, ¿no? Y en la última función de payaso fue caer el telón y empezar a llorar, pero como, yo qué sé, como una descosida, yo empecé a llorar y no tenía fin. La gente me decía, ¿pero qué ha pasado? O por ejemplo, en la Arena de Verona, cuando hice la gala de inauguración, pude cantar el área del Je veux vivre del Romeo y Juliette en una, digamos, una especie de terracita que hay en la misma arena, ¿no? Claro, tú te ves la arena con 15.000 personas, todos con los mecheros encendidos. Antes de terminar de cantar, todo el mundo aplaudiendo y tal, claro, yo no pude aguantarlo, empecé a llorar y cuando yo bajaba las escaleras, ay, Alfonso me decía, ¿qué ha pasado? ¿No ha dado bien el agudo? No sé qué, no. Yo no, él se creía que había hecho un desastre. Claro, cuando de repente le dije que estoy muy emocionada, me dijo, ay Dios mío, qué susto me ha dado. En fin. Y bueno, un papel que sí tengo ahora en el futuro, que tengo que debutar en el mes de mayo, que me hace muchísima ilusión porque esa ópera es maravillosa, es La Leonora del Trovador. Oh, maravilloso, sí. Uf, es que Verdi para mí parece que está escrito para mi voz. Verdi dijo, en el año 2000 tal habrá una soprano que esto le va a venir muy bien. Pues así es. Así Qué que bueno. bueno. ¿Y como Tosca te ves o no? ¿Como Tosca podrías? Si naciera otra vez pediría que sí, pero no me veo. Oye, pero de todas maneras, que eso también lo hemos venido tratando en este canal, es en cuanto al repertorio que abordan algunos cantantes que no son, digamos, vamos a llamar adecuados para determinados títulos, pero que lo hacen, ¿no? Hablamos que obviamente la orquestación y demás, pero por ejemplo, hablamos de Pavarotti. Pavarotti cantó el Otello, grabó el Otello, cantó Pagliacci en escena en el Metropolitan. Y no era para su voz. ¿No crees que esa condición de cantarlo estrictamente que va a la voz ha cambiado o no? A ver, este trabajo es para comer. Entonces, efectivamente hay veces que te ofrecen roles que dices tú, no puedo, no puedo. Pero hay veces en los que dices tú, pues mira, a lo mejor sí que puedo y necesito hacerlo. Tengo que probarme a mí misma. Por ejemplo, el caso de Pavarotti es otra cosa, son estrellas. La gente lo que quiere es ir a ver a Pavarotti. Le da igual Es que verdad. cante la vida, la bohème, el Werther, le da igual. Es lo mismo que Domingo. ¿Qué más da lo que cante Domingo? La gente va a ir a ver a Domingo, Así es. ¿entiendes? Y eso es así. Entonces ellos se pueden permitir el lujo de hacer Esos riesgos casi lo que quieran. no los puede asumir todo el mundo, esos riesgos, claro. Claro. Entonces, si ellos a lo mejor pues tienen una mala experiencia con un título, con decir esto no lo hago más, no pasa nada. Siguen siendo quienes son. Pero el común de los mortales, de los artistas, pues tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, es decir, a ver si esto va a ser un bocado demasiado grande
y me va a meter directamente en la tumba y ya de ahí no salgo. Muy Complicado, bien. sí. Bueno, ya acabando, ya hablando ya esta última pregunta, tema. ¿Nos ha cambiado esta crisis de estos 2 años? A mí, en particular, sin hablar de mí, no quiero hablar de mí, evidentemente, estamos hablando de ti. Tal vez a mí, en mi caso, me ha sensibilizado con ciertas cosas. Los artistas tenemos una sensibilidad mucho más a flor de piel, eso no es ningún secreto. Alguien decía, es que saldremos mejores. ¿Tú crees que estamos siendo mejores? Pues, a ver, yo personalmente, en mi caso, sí que es verdad que te das cuenta de la fragilidad de lo que es tu vida, la fragilidad de la carrera, de cómo de repente tienes unas expectativas y se para todo. Y, y la propia vida, o sea, el cantante, por ejemplo, con este COVID, se puede arriesgar mucho si lo coges, porque al ser un virus respiratorio, puedes sufrirlo de manera que a lo mejor no vuelves a cantar. O incluso se te va la vida en ello, que la vida es tan frágil, porque decían al principio, no, bueno, es que es una enfermedad que se te va con los mayores. Ya hemos visto que no. O sea, aquí se puede ir cualquiera. ¿Verdad? Y ya no solo con el COVID. O sea, esto es, digamos, una cosa que nos ha venido para darnos cuenta de lo efímeros que somos. Entonces yo, desde entonces, procuro disfrutar al máximo el día a día, cada función que hago como si fuera la última, porque nunca se sabe qué es lo que te puede pasar. Y bueno, que saldremos mejores, pues yo en algunos casos sí y otros no. Yo cuando pasó la primera ola y de repente sales a la calle y te ves los botellones y la falta de responsabilidad de ciertos grupos, ¿no?, sociales, bueno, pero ¿y esto es lo que íbamos a salir mejores? No te das cuenta de la irresponsabilidad que estás teniendo, ¿no? En fin, no sé, en fin, eso es algo tan personal, pero yo me parece a mí que ahí seguimos estando más o menos igual, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Bueno, que la ópera siga viva, que sigamos, pienso que con esta ilusión de saber que hacemos algo que le gusta a la gente, que nos gusta a nosotros mismos, de que podemos hacer algo, no sé si distinto al común de los mortales, pero sí pienso que hay una misión, una labor más allá del estrictamente artístico, ¿no? Y cada quien va encontrando ese camino. Y esto no es un discurso tipo evangelismo, demás, ni mucho menos, ni religioso, simplemente que los artistas sí tenemos una cierta misión más allá de lo estrictamente artístico, ¿no? Así sea el divertir, así sea que la gente se le olvide un poco esto, por ejemplo, que estamos viviendo y tantas otras cosas, ¿no? Ese es mi humilde pensamiento al respecto, ¿no? Y pienso que muchos Mira, coinciden. yo, por ejemplo, con eso que estás diciendo, yo creo que los artistas tenemos una misión importante, porque la cultura nos hace libres, la cultura nos hace pensar, la cultura nos llena el alma. Yo, por ejemplo, sin dármelas de nada, yo siempre he tenido una idea en mi cabeza desde hace muchísimos años, desde que estudiaba en el conservatorio. Como bien sabes, y me has presentado, ¿no?, yo soy de Sevilla, ¿no?, y de Andalucía, que Andalucía es una tierra preñada de artistas, siempre ha sido una tierra de pintores, escultores, escritores, cantantes, bueno, de todo, ¿no? Y yo me decía, ¿cómo puede ser que una tierra tan rica no tenga un ciclo de canciones dedicado a cada una de las provincias de Andalucía? Que mira, por ejemplo, Sevilla es una de las ciudades más cantadas a lo largo de la historia, ¿no? Pero ¿cómo no hay un ciclo? Yo eso me lo preguntaba y me lo preguntaba. Pues justo antes de la pandemia, yo dije, bueno, yo lo voy a intentar, porque como en Andalucía tenemos artistas hoy en día que son fantásticos, pues dije, yo se lo voy a proponer a un compositor sevillano que conozco desde que tenía 10 años y que es un grandísimo compositor con un estilo
maravilloso, y yo se lo voy a proponer. Y después también a un escritor gaditano que no puede tener más premios, o sea, cada cosa que presenta lo gana, digo, chingo, pero tú. Total, que cuando les presenté mi idea les dije, ¿por qué no hacemos un ciclo de canciones que se titule Andalucía y cada canción esté dedicada a una provincia? Pues eso estaría bonito. Pues, total, que Juan Manuel Sainz, que es el escritor y poeta, me hizo las canciones, y David Hurtado, que es el compositor, me ha hecho 8 canciones. Esto es una exclusiva que te estoy dando, porque esto no Bien, lo sabe maravilloso. nadie. Gracias. Lo vamos a estrenar el día 27, que es la víspera del Día de Andalucía, y lo vamos a hacer en el Alcázar de Sevilla, como concierto institucional. Y yo tengo muchísima ilusión, porque es que ya no es un sueño cumplido. Para mí representa un regalo que le hacemos a nuestra tierra, a Andalucía, que no tenía. Y dices tú, bueno, pues nada más que este granito de arena que yo he puesto ya está en la historia de Andalucía, ya se va a quedar para la posteridad. Y los artistas tenemos que contribuir a la sociedad, a la historia, a la cultura. Para mí esto es algo muy, muy especial, y estoy deseando que llegue el día 27. Qué bueno, pues me darás el link de lo que sea para ponerlo aquí en las redes de Claro que ese sí. concierto, y hacerle promoción. Tierra, Andalucía, que yo quiero. Sevilla particularmente, que no sé si lo dije y te lo dije, fue la primera ciudad donde yo canté un Don Carlo con un cast extraordinario. Luciana Dintino, Silvia Balaire, con Anatola Kocherga. Bueno, y dirigía a Pues los... tú sabes que en ese Don Carlos estaba yo en el coro. Pues yo hacía yo hacía uno de los diputados flamencos. ¡Ay, qué fuerte! Era Sí, Alberto porque, Fassini. Alberto Fassini era yo recuerdo además que cuando yo escuchaba a Luciana Dintino decía, Dios mío, pero se puede cantar así. Sí. Pero esto, yo me estoy perdiendo algo técnicamente. A mí esto no me lo han enseñado. Yo pensaba, no. Fue un Don Carlo Madre mía, maravilloso, y el bajo, el Felipe, era Carlo Colombara. wow, verdad, es verdad. Qué Era Don Carlos, un aquel, cast muy, muy fíjate. bueno. O sea que ya desde entonces nos conocíamos y no lo Ya habíamos sabíamos. coincidido. Entonces, desde esa época que yo he ido muchas veces a Sevilla, ciudad que a mí Andalucía, en general de España, pero a Andalucía Andalucía y Extremadura son dos tierras que les tengo un Sí, especial afecto y un especial cariño. Y Sevilla. sí, sí, yo la adoro, la verdad. La adoro porque creo que es una tierra tan diferente y con tanto a la vez. Tienes playa, quieres nieve, montaña, tienes el desierto de Almería, tienes el río Guadalquivir, tienes tanta riqueza en esa comunidad, en esta comunidad nuestra ¿Y te gusta el bueno, flamenco y o no? además adoro el flamenco, me encanta. ¿Qué Bueno, yo de cantante, hecho ya te he qué cantante o comentado qué cantaora te gusta? mucho, pero a mí me gustaba, por ejemplo, mucho Manolo Caracol. Oh, Me encantaba, me encantaba, me encantaba. De hecho, yo, mi madre, cuando empecé a estudiar canto, me decía que me había metido en una secta, porque justo el año antes aprendí a cantar saeta, y oh. la canté en Semana Santa en la calle. Bueno, fue una emoción tremenda, mi Cristo de los Gitanos. Nunca he Y podido ir a casi, una Semana Santa en Sevilla porque no he ¡oh! encontrado hotel. No he encontrado hotel ni a la semana esta al A la Rocío, feria. la Feria del Rocío. Al Rocío, a Rocío. Yo llevo Bueno, yo me 30 llamo años, Rocío por la Virgen de Rocío. claro, 30 años en este bendito país y no he podido porque no he encontrado nunca hotel. Pues la Semana de Santa de Sevilla, sin menospreciar las demás, pero es algo especial. Y entonces yo recuerdo, claro, eso yo tenía 15 años cuando canté en esa Semana Santa. En septiembre entré en canto y claro, mi maestra me dijo, Rocío, yo lo siento mucho, pero no debes de dejar de cantar flamenco y copla, porque es un tipo de misión que no tiene nada que ver con la que vas a trabajar ahora y te puede trastornar, hay que tener las ideas claras. Entonces, claro, mi madre me decía, hija, no cante, yo, mamá, no puedo cantar. Mira, se cogió un cabreo, malamente dicho, y decía, tú estás metida en una secta, a ti te han abducido, ¿esto qué es? Que tú no puedes cantar. Claro, luego a lo largo de los años, por ejemplo, y ahora en el concierto este de Andalucía, hay muchas de las canciones que están influidas por palos del flamenco. Por ejemplo, Huelva está basado en un ritmo de fandango.
Maravilloso. por ejemplo, ¿no? Y entonces yo ya sí puedo hacer giro flamenco, o por ejemplo la Nana de Falla está escrita muy pulcramente así: duérmete, niño, duerme. Y una vez en clase me dijo el profesor, me dice: Rocío, esto lo cantas muy bien, pero ¿tú cómo lo cantarías? Si tú lo hubieses oído y no tuvieras la partitura, ¿quieres probar? Y le dije: ¿seguro? Y me dijo: sí, sí. Claro, empecé: duérmete, niño, duerme, duerme, duerme. Ah, Cuando terminé de cantar La Nana de Falla, ese hombre estaba llorando como una pero magdalena. ¿sabes qué es lo que pasa con este tipo de música y con el flamenco, que también adoro, a Caracol y bueno, a tantos? Es que Tanto. da pie a la improvisación y que la improvisación sale de aquí. Y ves a estos cantadores cantando de aquí, que no se les rompe absolutamente nada. Y además que en aquella época eran cantantes con voz, porque no había micrófono y tenían que llenar una sala. Hoy en día le ponen un micrófono a cualquiera y parece que canta. Pero que a veces parecemos los que hemos cantado óperas, esas cosas que somos como muy frágiles, ¿no? Comparativamente con ellos, dice, pero si Claro. cantan hasta las 5 de la mañana y nunca se quedan afónicos, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Pero es un tipo de música que es que yo la tengo inculcada desde que estaba en el vientre de mi madre, porque mi madre me cantaba copla y flamenco. Alfonso, ¿te deja Entonces, cantar alguna cosa así, a voz de voz de pecho o no? no, bueno, es que ya a mí ya no me sale la voz de pecho. Ya, Pero sí que es verdad que cuando yo canto lírico, a mí me sale muy natural el giro flamenco, ya, ya, con ya. lo cual él se emociona muchísimo cuando me oye eso, porque no. O por ejemplo, a mí me ha pasado en conciertos, ¿no? De hacer el dúo del Gato Montés. Llega el momento en el que ella dice: te quiero, mi Rafaelillo, porque has sido bueno para mí. Y yo le dije a Alfonso, digo: Alfonso, ¿yo puedo hacer esto más flamenco, más... Bueno, tú pruébalo. Más Dice: mío. te quiero, Rafaelillo, porque has sido bueno para mí. Pero Ajá. de repente me dijo: no se te ocurra cambiarlo, cántalo así siempre. Y claro, en los conciertos llama mucho la atención, porque ¿Sabes de qué pasa, repente viene... Rocío? A veces, y que esto no sirva de blasfemia vocal, pero a veces, sí, lo lírico, yo soy partidario, la técnica y tal, pero no, a veces no se sacrifica la belleza por la técnica. Es que no es tan, o sea, no son incompatibles, son complementarias. Porque como yo te digo, yo soy capaz de hacer esos giros teniendo la voz bien impostada. Ya, Entonces, cuando los puristas no, porque eso no, o los otros no, porque eso es muy aburrido, no, es que la música es todo, está viva y es una sola. Y si una persona es capaz de mezclar y de fundirlas y hacerlo bien, y hacerlo bonito y hacerlo bello, ¿por qué no? ya. Bueno, aquí nos quedaríamos horas y me estaría encantado y la gente Yo hablando creo que sí, que la dinámica nuestra es de no acabar. y hablar de canto, hablar de ópera, hablar de las artes, hablar de lo humano, de lo divino, de tantas cosas, de tu tierra, de Sevilla, que hay tanto de qué hablar. Pero el tiempo, como dicen, el tiempo en televisión es oro. Sí, Entonces yo de verdad quiero agradecerte, querida Rocío, por tu tiempo, por tu amabilidad, por tu apertura de corazón, un placer. por decir lo que piensas, como dice Joaquín Sabina, por, por abrirte un poco y hablar no desde el escenario, sino desde el ser humano que eres, que es que lo que a veces tenemos que hacer y decir lo que pensamos sin temor y sin miedo. Claro, sí, sí, Dale un gran saludo a Alfonso Leós, que lo vi hace de muchísimos tu años. parte. En casa de Pedro la Virgen nos vimos hace muchísimos años. ¿Estabas tú Fíjate. también? Sí, 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 fíjate. Sí. Pues nada, yo Y se lo daré de tu parte y que sepas que ha sido un placer hablar contigo como dices, de lo divino y de lo humano. Y bueno, que te animo a que sigas con tu programa
porque es maravilloso y yo creo que es muy interesante para la gente que nos pueda estar escuchando, oír nuestros puntos de vista Y ahí vamos poquito a poco, consiguiendo no adeptos, sino seguidores. Es un trabajo pues complejo, hay que tener un poco de dedicación, de ganas, de ánimo, sin ninguna pretensión más que esta, conocer en profundidad artistas como tú, claro. Y hablar a la gente a lo mejor que no sabe lo que es la ópera, lo que es cantar, y para ponerse en un escenario, ponerse públicamente, lo que significa un personaje, lo que significa cantar, construir, todo ese tipo de cosas, que no es fácil, que no es poco, que es un trabajo de años, y que la gente también se entere un poquito sobre esto y que se interesen por este género que tanto amamos y queremos. Pues muy bien, Gonzalo, enhorabuena de verdad por la labor que haces y qué decirte, que ha sido un placer, que ojalá nos veamos pronto. Ojalá, Dios quiera. Bueno, amigos, muchas gracias. Hemos estado hoy con la soprano de Sevilla, sevillana Rocío Ignacio, una cantante, como siempre digo a todos mis invitados, de altos vuelos, que nos ha deleitado, nos deleita y nos deleitará con su vocalidad, con su voz y con su arte. Nos vemos próximamente con otro artista más en Ópera al Aire. Gracias. Chao. Chao. Chao.